Érase una vez una niña que nació hace casi 65 años. No sé si funciona ahora. Y la niña aprendió a jugar con las palabras y jugaba con ellas igual que respiraba, de forma natural y sin poder dejar de hacerlo. La niña creció, se enamoró, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos. Y le pasaron muchas cosas. Claro, como no vivía en un cuento, ni era una princesa, ni nada de esto, no todas las cosas fueron buenas. La niña siguió creciendo y siguió haciendo los juegos con las palabras. Claro, como había pasado tanto tiempo, empezaron a nacer libros. Bueno, al tener libros, alguien decidió que tenía que tener etiqueta. Y llegó y le puso la etiqueta de poeta. Pero luego vino alguien más sesudo, hizo un análisis muy interesante y le quitó la etiqueta de poeta. Pero mientras tanto, ya se había hecho una mujer mayor. La mujer mayor decidió que no le gustaban las etiquetas. Las de la ropa tampoco, cuando llegaba se las cortaba porque molestaban. No le gustaban nada las etiquetas y además a la menor pensada salía disparada volando. Bueno, entonces decidió que sí que podía estar poeta, que es como han titulado, por cierto, me he dado cuenta hace un momento, que han titulado esta intervención de esa manera. Y el último título de su último libro fue así: Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra. Porque estar poeta podía decidirlo ella cuando quisiera y podía dejar de estarlo cuando le diera la gana. Otro día podía levantarse imbécil o podía levantarse amargada o lo que fuera, ¿no? Entonces decidió que estaba bien lo de estar poeta porque ser poeta ya veía que lo quitaban y lo ponían, había que pasar un examen, era un rollo, ¿no? Y entonces decidió que eso estaba bien así. Y además decidió que le gustaba ese título porque lo que le interesaba era buscar la belleza en las cosas de diario, en las cosas sencillas, en las que no nos han acostumbrado a mirar porque vamos a toda velocidad y porque además no nos han acostumbrado a poner el foco en ellas, pasan desapercibidas con mucha facilidad. Pero a ella le gustaba eso, exactamente eso. Y eso encaja perfectamente con el disfrute de la elegancia natural de las cosas sencillas y con una frase muy hermosa que se atribuye a Gandhi y que hace mucho tiempo que yo me quedé para mí y que dice así: todo cuanto realice en la vida será insignificante, pero es muy importante que lo haga, de manera que me lo digo todos los días, cuando friego, cuando cocino, cuando cuido a mi madre, a mis hijos, a mis nietos, y también cuando voy a hacer un recital para gente como vosotros, a la que le pido permiso para entrar en su corazón más que en su mente razonadora. Y lo que voy a hacer, ahora ya estoy yo aquí, la señora mayor ya está aquí, soy yo, y empiezo este tiempo en el que no sé si vamos a hacer el amor, vamos a meditar, nos vamos a dormir, vamos a reflexionar, cada uno sabrá lo que va a sacar en claro de este tiempo. Es muy curioso porque yo traía un esquelético de lo que iba a leer. Pero claro, tiene mucha gracia la vida, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo traía han ido saliendo aquí, entonces era como muy divertido, ¿no? Hablar de puertas, hablar de intimidad, entonces hay poemas dedicados a esas cosas, las manos, bueno, muchas cosas que iréis viendo. Voy a ir leyendo lo que yo escribo básicamente, dice la gente que escribo de forma muy sencilla y que lo que escribo les gusta a los que declaran que no les gusta nada la poesía porque no la entienden. De manera que yo voy a ir leyendo y hablando a la vez, y alguna vez es posible que no sepáis cuando estoy hablando de lo de andar por casa y cuando estoy leyendo
un poema. Entonces, tengo que empezar por hacer primero una confesión. Yo no escribo, no sé escribir. Las palabras solas se llaman y acuden como plaquetas a taponar heridas. Ya quisiera yo saber escribir y ponerlas hermosas unas junto a otras y sacarlas de paseo, como a mis hijos, y presumir como madre. Yo solo soy herida que habla. La transparencia, la desnudez, la mayor de mis fortalezas. Vine a este mundo como aprendiz de amor. Todas mis desdichas suceden cuando lo olvido y me empeño en hacer algo más importante. Aprendo cada día a desaprenderme. Y medito, con los ojos abiertos en mitad del campo de batalla, para que entre por ellos la belleza. Voy a leeros un poema sobre la intimidad, porque como ha venido tan a mano esta tarde, no lo tenía previsto, pero lo he añadido. Han hecho una descripción de lo que significa intimidad. Intimidad. Lo que ocurre cuando ni siquiera nos rozamos y, sin embargo, todo lo que nos rodea es una luz que los demás respiran. Voy a ir haciendo un repaso de asuntos importantes a lo largo de mi vida. Yo ya fui una niña mujer y ahora que soy una mujer niña, porque cuando debía jugar a las muñecas yo tenía niños de verdad en brazos y me perdí el asombro de descubrir que la vida es un infinito modo de caminar. Ahora que debería sentir los brazos cansados, como me nacieron alas, ando volando por encima del mundo que me fue negado y desde el aire puedo ver los atajos que ahora sé llevan al mismo lugar. Si te sales de la fila de hormigas, te amenazan desde que naces, te perderás y estarás sola. Ninguna de las que salió ha vuelto jamás, te repiten. Pero yo sé que soy hormiga alada y que lo que brilla es luz y que solo puedo verlo alzando el vuelo. Cada vez que intento alzar el vuelo, tengo que soltarme las ataduras de quienes dicen quererme y me atan con sus miedos. Como mucho me quieren como paloma mensajera, de ida y vuelta, pero yo sueño con ser aire. Los asuntos importantes de mi vida suelen tener mucho que ver con mi madre. Es mi gran maestra ahora. Un aprendizaje interesante, el de no hacer guerras en las cosas de diario, lo que hablaba Matilde, ¿no? Las guerras nuestras domésticas que luego se exportan. Yo creo que también es así. Nuestras pequeñas guerras personales, las pequeñitas, que sumadas a las de al lado y a las de al lado acaban haciendo las grandes guerras, ¿no? Así que leeré varias cosas de mi madre. Tal vez mi madre me hubiera preferido enfermera. Tal vez mi padre me soñó empresaria. Quizás debía de haber sido geisha para él. Es posible que mis hijos me soñaran madre, solo madre, pero todas las vértebras de mi cuerpo han sido descoyuntadas en alguna ocasión sin que yo pudiera evitarlo. Ser poeta no es práctico para vivir. Este podría ser un resumen así como de andar por casa de lo que ha sido mi vida. ¿Qué hiciste en tu vida? Caer y levantarme. Aprender a curar rodillas magulladas. Echar remiendos en los desgarros. Inventar menús para los que tenían hambre. Caer y levantarme. Escuchar los gritos silenciosos del miedo. Hacer hueco para que cupieran todos. Sumar y multiplicar la alegría de diario. Restar y dividir la angustia y la tristura. Abrir puertas. Caer y mirar desde ahí. Caer y levantarme.
Pero es verdad que solo algunas ostras consiguen una perla en su interior. Son justo las heridas por un grano de arena. Bueno, hay muchas definiciones de la felicidad. Si tú preguntas por la calle, ¿para ti qué es la felicidad? Pues cada persona tiene una visión de la felicidad. Yo lo escribí así: vivir con amor, mi divina insignificancia. En eso consiste la felicidad. De la piedra, el musgo elijo ser. De la herrumbre, bisagra que abra puertas elijo. Ella escribe para entrar en el silencio, pero es el silencio quien entra en ella cuando escribe. Y en todas esas cosas mínimas de las que os hablaba, he elegido algunos poemas muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay un poema que escribí porque un poeta muy querido y muy importante me dijo que había que escribir a cosas excelsas, no se podía escribir a cualquier tontería. Y yo dije, bueno, pues voy a escribir a la cuchara. Y escribí este poema a la cuchara. Hablar de la cuchara, humilde en los cajones, no sirve, me dices, para un poema. Y yo sonrío, vieja ya de todo. No discuto, no contradigo. La cuchara con la que crié a mis hijos, la que llevas a tu boca cada día con suerte, la que tu madre usaba los días festivos, la que hacía música sobre el cristal de las copas, la que con su frío aplacaba el dolor de tus chichones, la de peltre, de mi abuela y de la suya, que me dan sopas con onda cuando me crezco sabionda y olvido el humilde valor de la cuchara y de mi origen. Hay un poema dedicado a mi padre que se titula El aceite. Como veis, otra cosa cotidiana. Este poema tiene una historia muy curiosa porque mi padre falleció, ahora va a hacer 4 años, en marzo. Pues bien, yo esa Navidad de pronto sentí un deseo irrefrenable de regalar aceite a mis hijos y no entendía nada porque yo nunca había regalado aceite a nadie, pero a mí se me metió en la cabeza que yo tenía que regalar aceite. Hasta que de pronto me di cuenta de que mi padre había sido el que me había comprado el aceite los muchos últimos años de su vida. De manera que de alguna forma yo estaba tomando ese relevo sin darme cuenta. En lugar de decirme te quiero, mi padre me regalaba aceite y mi madre me cosía la ropa. Les domaron de niños de esta manera y aún peor. Nacer en aquel tiempo oscuro en el que a falta de pan se comían las palabras mejores y olvidaban su significado. Me ha llevado toda la vida aprender su idioma, pero me han quedado secuelas. Nunca coso por si acaso. Y cuando miro el aceite, las manos me llevan a tu encuentro y escribo poemas. Para aprender a amar hay que nacer muchas veces. Últimamente dedico horas y horas a mirar a mi madre, su lentitud, su tesón, para buscar las gafas, para buscar las llaves, para buscar lo que necesita. Aprendo el modo de buscarla a ella para cuando me falte. Hay un poema a mi madre dedicado, yo creo que es el primer poema que le escribí hace muchos años, que da título al libro primero, que se titula La medida de mi madre, y yo creo que es por el que más me conoce la gente. Es muy divertido porque cuando vas a los sitios, por cierto es la primera vez que leo en Santander, me dicen, ¿tú eres la de la medida de tu madre? Y digo, sí, es curioso, ese poema tiene... Y dice así, en realidad habla de las relaciones con el resto de las personas. Yo le pongo a mi madre muchas veces cosas en la boca porque me viene muy bien, pero en realidad hablo de las relaciones que tratamos de establecer unos con otros, ¿no? Y dice así, no sé si te lo he dicho, mi madre es pequeña y tiene que ponerse de puntillas para besarme. Hace años yo me empinaba, supongo, para robarle un beso. Nos hemos pasado la vida estirándonos y agachándonos,
para encontrar la medida exacta donde poder querernos. Este es otro poema que escribí a mi madre no hace mucho, creo que es el último poema que he escrito y que me apetecía leerlo aquí hoy. Es un inédito. Vestir a mi madre. Un día sucede, sin aviso, que te agachas definitivamente a ras de suelo, que tocas sus pies y los descalzas, que comienzas a mirarla desde abajo sin verle los ojos. Comienzas a vestirla y ella se deja, apoyando sus manos en tus hombros. Y no sucede nada más. Y sin embargo, tú percibes su derrota y comienzas a amarla de otro modo. Vencida tú también, ambas vencidas. Y el tiempo comienza la cuenta atrás. Y como estáis tan serios y yo soy tan osada, a pesar de que tengo un trancazo morrocotudo que no estaba previsto cuando yo dije que venía aquí, pero se ha venido conmigo, voy a leer un poema que yo creo que nos va a hacer sonreír un poco. También es un poema dedicado a mi madre. La vida de mi madre a mí me sirve mucho, ya os lo he dicho, porque la observación es muy de cerca. La veo todos los días y aprendo mucho. Me revelo también mucho y he querido matarla, por ejemplo, porque me ha hecho salir de aquí con una llamada telefónica y he pensado que pasaba algo y he salido desenfrenada porque acabo de hablar con ella y de repente suena el teléfono y me llama y me dice, pero si estás en el Sardinero. Digo, ya. ¿Y? Hombre, pues que tienes que ir a ver el Palacio de la Madalena, no sé cuánto, no sé qué. Digo, mamá, que me he salido del Congreso. Dice, ya, no, pero es que ya te he dicho que me has asustado. Dice, no pasa nada. O sea, te he dicho, madre mía, de mi vida, pero a la vez en el día a día, eso mismo también, ¿no? Y dices, claro, ya está en su vida es muy pequeña, su vida mayormente es ir a echar de comer migas de pan a los pájaros. Toda la familia, amigos y vecinos le guardamos pan para que ella cumpla ese deseo. Y además le gusta mucho cantar copla, cantar boleros, pero de pronto se le olvida algún verso y entonces me dice, oye, mira en eso, en el Google ese, que se me ha olvidado un verso y no me sale, ¿no? Entonces es muy divertido y escribí esto para ella. Migas y coplas. Qué pequeña mi vida, pienso mientras recojo las migas de pan después de cada comida y las guardo con cuidado. Esos gestos diarios que me recuerdan a mi madre. Me pregunto si seguiré guardando esas migas para los pájaros que salen cada día al encuentro de sus pasos cuando la ven llegar con el delantal sujeto por los vértices y su mano alzada, como sembrando vida. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, pían los gorriones que la conocen. Y ella canturrea, tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. No sé si es mi voz o es la suya, a veces las confundo. Yo respondo para mis adentros el estribillo, pero ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Bueno, ahora vamos a entrar ya en la fase de aprendizajes. Aprendo, mientras recojo palabras, que lo importante no es la cosecha, es el gesto al agacharme. Cuanto más abajo yo, mejor se ve el paisaje. Aquí vengo hoy, con la mayor de mis cargas, el desamor en el que me convierto cuando me juzgo, cuando te juzgo. No soy lo que tú ves, ni lo que piensas de mí, ni soy lo que digo o pienso. No hagas el esfuerzo de etiquetarme, no soy nada de eso. Haz silencio, eso somos. Y hablaba Matilde de asumir la responsabilidad. Casi nada lo que es eso, ¿no? Lo de asumir la responsabilidad, no tirar balones fuera. Y saber que cada pensamiento es creador de realidades tarde o temprano. Y cada gesto nuestro tiene repercusión. Aunque sea tan difícil de entender, pero yo es que lo creo firmemente. Y este poema, que está escrito hace muchísimos años, habla de esto.
Cada gesto de mi cuerpo, cada respiración, cada mirada y cada paso son un acto de amor, solo porque nacen en la conciencia de serlo. No importa mucho si se ven como tal, no importa si se ven. Cuando estoy amando, yo lo sé, la tierra entera me responde y tú, a distancia, lo respiras. Y cuando exhalas el aire, ya no es lo mismo. Vuelve a mí y ya no es lo mismo. Abandonar la búsqueda, abandonarse y dejar que sea ya posible todo lo buscado. Hay momentos de la vida en los que he conseguido, siquiera un poquito, ver con claridad algunas cosas que a mí me parecían esenciales, pero sin embargo no era capaz de explicarlo con un lenguaje que naciera del intelecto. Era una especie de percepción de algo que sabes que ya es, pero en un lugar al que no siempre consigues llegar. Todo lo que voy a leer ahora tiene que ver con esa percepción. Es la sensación de rendición, pero es una rendición absolutamente liberadora. Dadme un punto de apoyo y mover el mundo, y apareciste tú. Siempre sé, sin saber, las cosas esenciales de la vida. Entonces es cuando más cerca de ti me siento. Nada tengo que preguntarte, nada que juzgar ni corregir. Nada hay que pueda yo contra la nada, tan llena, tan perfecta, cuando entro en ella, desnuda, a solas. Ya soy lo que busco, de un modo agotador. Solo me falta reconocerme en cada presente. En lo oscuro, lo más oscuro, y allá es justo donde la luz anida. A tientas entrarás y confiado que nada has de dirigir. Mudo, ciego, ignorante de lo que existe después, caminarás hacia la gloria. Ya nunca iré sola a ninguna parte. Nada de lo que descubra, ni un solo segundo del resto de mi vida, serán ya solas con esa soledad que a los hombres espanta y los poetas lloran. Aún habrá quien me siga creyendo sola, cuando me vean caminar lenta, cuando vuelvo a casa pensativa, cuando viajo ligera de equipaje. No saben nada, no escuchan nada, es su soledad la que no les deja ver cómo vivo ya, rodeada de ti, llena de ti, segura de ti, desde aquel día que me soplaste en la cara y me quitaste con tu saliva el barro de los ojos. Abrir los ojos, abrir los brazos, abrir el día, abrir el periódico, abrir el ordenador, abrir la mente, abrir el misterio, cerrar todo lo demás y dejarme hacer agradecida. Digo yo, digo mí, y aumenta el aislamiento, crece la separación, el miedo. Abandono esa naturaleza muerta y vuelve a sonar la sinfonía de la vida inagotable. Tantas interpretaciones como instrumentos que anhelan interpretarla. Afinar amorosamente la nota que soy en el pentagrama divino para armonizar el total de esa sinfonía. Mi naturaleza humana es solo una caja de resonancia de la totalidad. Bueno, en la vida aprendemos que nada es para siempre, excepto lo esencial, que es inmutable y eterno. Habla de esto este poema. Eso también tenía mucho que ver, me lo ha recordado mucho, cuando hay que tomar decisiones, a veces, que hablaba Matilde, a veces de dejar, de irse, aunque eso signifique ser la rara, la borde, la antipática, bueno, pero a veces si tú sabes y crees que tienes que hacerlo, pues has de hacerlo. Sé que te irás, y si no lo haces, seré yo quien me vaya. Porque ya conozco los caminos del hombre, por eso escribo, para nombrarlos. Apaciento el rebaño de palabras en absoluta soledad,
en lo más alto a donde he podido llegar, y aprendo a distinguir las sombras de la luz. Luego las pongo juntas y observo al hombre para aprender a amarlo. Hace muchos años tuve una historia muy hermosa con un muchacho muy joven, tenía 20 años, estuvo en la cárcel por una tontuna de juventud. Y yo no sabía cómo podía hacer con aquel muchacho que tenía un ligero parentesco, un lejano parentesco. Y entonces empecé a escribirle, no nos habíamos escrito nunca, y empecé a escribirle a la cárcel. Y muy curioso porque me pidió si podía leer mis cartas a sus compañeros porque no les escribía a nadie. Le dije que sí. Acabé escribiéndome con un marroquí, con un colombiano, me mandaban fotografías de su familia, media cárcel me escribía y yo contestaba sin conocerles. Pero curiosamente, a sus 20 años locos, un día en una carta me dejó estupefacta porque me dijo que le hablara de Dios. Apenas tenía 20 años. Desde la cárcel me escribió y me dijo: háblame de Dios. Yo solo pude contestarle: Él también me ha pedido que le hable de ti. La meta. Ya llegamos. La maravilla de saber que donde ya estoy es justo donde quería llegar. Recojo astillas del árbol caído, las junto todas y me sale un hombre siempre. Dicen que escribo poesía. El caso es poner nombres pomposos a lo natural. ¿Y qué importa si mañana, ahora, se me ha llenado el pecho de luz al miraros? Muchas gracias.